Muy buenas tardes, esto es La Jaula Perica, programa número 21, arrancamos. Buenas tardes, pericos y pericas. Bienvenidos a este programa de La Jaula Perica, programa Dani Jarque, programa número 21. Seguimos en las gradas non-stop. Antes de empezar este programa, desde aquí, en nombre de toda la Peña Juvenil, queríamos enviarle nuestro ánimo y nuestro apoyo a una persona muy querida por todo el grupo. Queríamos enviarle ánimos a Víctor Filmmaker en estos momentos. Así que un fuerte abrazo para él. Y ahora, como nos gusta hacer en cada programa, desde la Peña Juvenil queremos felicitar a Raúl González, que cumplió años el domingo, a Laura Villén y José Ángel Honrubia, que cumplieron años ayer. También felicitar en la fecha de hoy a Julia Nogueras y Uriol Balsera. Y a todos ellos, en definitiva, muchísimas felicidades. Hoy traemos un programa cargado de actualidad, en el que trataremos la campaña de renovaciones que ha presentado el club esta mañana. Se nos presentará una vez más a un antiguo jugador del Español en la sección Scopelli. Hablaremos con la gente de Las Palmas, concretamente con el portavoz de Ultranaciente, y finalmente analizaremos la sección de nuestro colaborador afrancesado. Para todo ello, hoy contamos en la jaula con Sergio. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. También tendremos a Ramo en las máquinas. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muy buenas y felicidades. Tendremos, como siempre, a Cristian. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, chavales, ¿qué tal todo? Muy buenas tardes. Y en los comentarios que nos escribáis, hoy tendremos a Javi. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y ahora sí, vamos ya con la actualidad del club, que viene cargada, ya que el club ha decidido presentar una campaña de renovaciones con bastantes peculiaridades, las cuales os diré ahora. Una de las características que ha tenido este comunicado que ha hecho el club, con un posterior vídeo del representante de un representante de la entidad, ha sido que se va a aplicar un 20% de descuento a los socios del club que no abonados. Perdón, a los abonados del club se les va a aplicar un 20%, a los socios se les va a regalar el carnet que pagan, el carnet de 60 euros por seguir conservando la numeración. Y además el dinero de los partidos que no se han podido ver debido a la pandemia no se va a devolver en metálico y solo se devolverá si eres parado. Si te encuentras en otra situación laboral, por ejemplo, que estás en un pleno ERTE y no te pagan, o eres pensionista, no se te va a devolver el dinero, se te va a canjear en la tienda del club. O se te va a canjear con entradas, con una serie de invitaciones que te va a proporcionar el club, pero en ninguno de los casos lo vas a tener en metálico. También el club decía que de alguna manera esto lo hacía por de alguna manera compensar quizá el 120 aniversario de la entidad, que aún no sabemos si será en primera o en segunda división. Y bueno, esta ha sido la campaña que se ha presentado esta mañana. Comentar también, a modo de curiosidad, que me parece sorprendente que muchas personalidades del club, y no hablo de la entidad, o sea, no hablo de trabajadores de la entidad, hablo de personas ajenas a la entidad, como pueden ser periodistas o personas relevantes dentro del mundo social perico, haya existido esa unanimidad a la hora de aplaudir esta medida, una medida, en mi opinión, muy controvertida. Pero bueno, antes de dar mi opinión, creo que es de recibo que cada uno de los que estáis hoy aquí expongáis la vuestra. Y no sé, por ejemplo, si Sergio tiene algo que decir, ya que yo ya he introducido un poco esta primera medida que ha presentado el club. Bueno, en primer lugar, gracias, Marc, por dejarme que sea el primero en dar la opinión. Y bueno, yo quería empezar diciendo que hay síntomas de que Josep María Durán
quiere tirar más a los aficionados y tal, y no tan empresa como Roger Wash. Pero bueno, yo voy a decir mi opinión personal de lo que veo o pienso, y para mí, por ejemplo, el primer error es seguir manteniendo que haya un carnet de socio y uno de abonado, más que nada porque nunca ha sido nuestro estilo ni nos aporta gran cosa, ¿sabes? Respecto a lo que ha hecho el club, creo que es más un titular que otra cosa, porque regalarte el carnet de socio significa que por ende los 27.000 socios se van a quedar, cuando a lo mejor hay gente que no quiere continuar o con su casuística pues abandona o lo que sea, o sea, sería un falso número. Y luego pues un poco creo que se coarta la devolución a casuísticas diferentes, ¿no? O sea, si estás parado, sí te lo devuelven, si no, no. A lo mejor a mí el dinero estoy trabajando y me hace falta porque vivo el día a día. Son ese tipo de cosas que no se ven, ¿no? Y luego también no sabemos si estaremos en primera o en segunda, no sabemos cómo va a evolucionar el coronavirus, por ende no sabemos qué partido ya podremos empezar a ir al campo o no, o de qué manera. Y esos números están hechos de una manera, bueno, esos porcentajes, mejor dicho, están hechos de una manera que a lo mejor no se refleja eso que comento de cara al futuro. Y luego, pues las dos opciones que se dan, pues parece al fin y al cabo que el club sigue saliendo ganando con ese porcentaje, ¿no? Al fin y al cabo, te aplican un descuento en la tienda del Español, por lo tanto tú ya estás pagando de nuevo a un nuevo objeto del Español con ese 20% de descuento, o sea que es más ingreso para el club. Y lo de las entradas, pues al fin y al cabo invitarles a un partido, o sea, a 12 entradas, que en verdad son 6 dobles, o sea, son 2 entradas por 6 partidos, por decirlo así, pues también, bueno, como se está haciendo ahora, ¿no? Nos suben el carnet y hay entradas a 5 euros, pues es más de lo mismo. Y al hilo de lo que comentabas, yo, bueno, iba a seguir dándoos paso, pero este tema, la verdad que es un tema que no solamente me aborrece, sino que además me indigna bastante y voy a exponer mi opinión. Yo creo sinceramente que esto es una medida, como comentabas, de titular totalmente, es decir, que el club no se ha preocupado en ningún momento por digamos, por el bienestar del aficionado y ni mucho menos por el del socio. Ya no solamente con esta medida que presentaban hoy, sino votando a Tebas en reiteradas ocasiones, siendo partícipes de aficiones unidas, abandonando por completo a todos los aficionados, vendiéndonos al mundo de las televisiones y concretamente a MediaPro. Y también, y ya adentrándonos en esta medida que me parece absurda personalmente, es incomprensible cómo se pierde el dinero de esta temporada y no te lo dejan retirar, o sea, solo te lo dejan retirar, mejor dicho, exclusivamente si eres parado. No tienen en cuenta que en plena pandemia hay cientos y miles, me atrevería a decir, trabajadores, socios del Español, que ven cómo no van a recuperar su dinero y el club se lo va a quedar para devolvérselo de una manera bastante rastrera, en mi opinión. Y luego destacar sobre todo un par de cosas que se han comentado. He visto que por redes sociales muchos aficionados del club, y bueno, no muchos, algunos aficionados del club, que parece que les está todo bien, destacaban como que bueno, que hay clubes como Leganés, puede ser, y el Getafe, que han regalado los abonos, que no el carnet de socio, los abonos, repito, han regalado los abonos y alegaban que bueno, que como el Español tiene más socios, a nosotros nos dicen que tenemos 29.000 socios, pero exactamente cualquier persona que conozca con profundidad la masa social del Español sabrá que son bastantes menos. Yo no creo ni que lleguemos a los 22.000. Y claro, el Leganés con 10.000 socios ha regalado unos abonos que costaban esta temporada 200 euros y esto representa 2 millones de euros para su entidad. En cambio, para el Español, con 20 y pico mil socios, regalar carnet más abono, que como decía Sergio es una tontería que se inventó Guas, representa un tanto bastante más significativo, como puede rondar los 6 millones. Claro, nosotros, visto desde esta perspectiva, podemos pensar, ostras, pues tienes razón, el Español ya solamente con lo del regalando el carnet de socio ya da 1.700.000 de euros, ya pierde, mejor dicho, y el Leganés, pues regalando el abono, pues tiene 2 millones de euros perdidos. O sea que como que ya hemos hecho algo. Pero aquí hay que destacar una cosa muy importante y fundamental, y es que el Español tiene, y esto lo digo con fuente de Diario La Grana, 131 millones de euros de presupuesto y el Leganés tiene 50. Entonces los tantos por ciento varían. Y esto, perdonadme que haya dado este discurso tan largo, pero es una cosa que me indigna y bueno, personalmente os doy a paso a exponer vuestras opiniones después de esta intervención y como diría el de la PM, algo había de ahí.
Sí, si me permites acabar, Marc, a lo que decías, Sí, perdón. con las opiniones no que nosotros decimos, esto no significa que el club sea lo peor, ni lo mejor, ni nada. Yo creo que es una observación desde fuera que hacemos, cada uno de lo que ve. Y a otro tema que se le suma a esto que comentábamos de la campaña, creo que se ha buscado como un término así como excusa, ¿no? Con el 120 aniversario, ¿no? De que cuentan con todos y no quiere que nadie se escape. Pues no sé, el que se va es porque no se siente cómodo o no se siente representado por la entidad actualmente. Ese 100 aniversario, ¿cómo lo van a celebrar? Como cada año que parece un funeral con flores y tal. No sé, y luego, por ejemplo, si cuentan con todos, pues bueno, estoy esperando a ver si nos bajan algún día a la gradería de abajo y así contamos con todos también y con todas las peñas y colectivos que hay en el español. Exacto. Esperemos que así sea, aunque francamente tengo pocas esperanzas personalmente. Y yo no sé cómo, por ejemplo, otras personas que tenemos hoy aquí en el programa, otros colaboradores, qué opina, por ejemplo, Cristian respecto a este tema. Bueno, en primer lugar, como bien decía Sergio, se atisba cierta cercanía o ganas de volver a reencontrarse con la afición por parte de María Durán, alejándose un poco de lo que era la gestión de Walsh, que era todo totalmente de una vertiente empresarial, nada más que se miraba el dinero, los ingresos, y de ahí que luego sacaran esta especie de doble carnet, el carnet de socio y el carnet de abonado, cuando el español toda su vida ha funcionado con un único carnet. Y ahora parece que con estas medidas, esta propuesta de medidas, se quiere volver a retomar, digamos, la fijación en el socio, en la fidelización y en tener en cuenta un poco más las posibilidades económicas y al fin y al cabo lo que es el español, que es un club humilde y aquí tampoco nos la podemos dar de que tenemos 200.000 socios y podemos poner precios abusivos. Entonces yo creo que las medidas, bueno, están bien enfocadas, porque el enfoque es una cosa, pero no están bien desarrolladas o no acaban de acertar, digamos, en la realidad que vive la masa social del español hoy en día. Recordad que venimos de una malísima temporada, hemos estado eliminados de la UEFA, después de habernos clasificado 12 años después. Vamos últimos en la tabla y la verdad es que la cosa, hasta antes de pararse la liga, pintaba muy complicada. Recordemos que nuestro equipo femenino descendía de calle y lo ha salvado, y no me gusta decir salvado el virus, porque el virus de hecho no salva a nadie, ha acabado con muchas vidas. Y el fútbol base, digamos que no está pasando por su mejor momento. Entonces, ya partiendo de esa premisa, la mirada que tendría que tener el club para el socio es de cierta consideración y, entre comillas, como de autodisculpa. Autodisculpa por todo lo que estamos aguantando, porque esto es sentimiento. Solo partiendo de esa base. Aquí la gente que está en español, los que decía Marco, unos 22.000, no creo que seamos más, fieles 100%, estamos por sentimiento y el sentimiento va más allá de resultados. Entonces, el club, ya que los resultados no ofrece, tendría que premiar ese sentimiento, esa fidelidad. Y yo creo que es insuficiente. Y dejarme que haga una pequeña reflexión, y esto es a título personal, creo que el tema este del 20% sobre el carnet del abono tiene una doble lectura y es que no sabemos cuál va a ser el precio que tendrá el abono cuando arranque la temporada, porque tampoco sabemos si va a arrancar en septiembre, en octubre, en noviembre, no se sabe, tampoco se sabe si se podrá acceder al estadio o se podrá acceder parcialmente, un 30% del aficionado, un 40, un 50. Entonces ese 20%, bueno, así a priori como titular puede quedar bien, pero luego hay que ver realmente sobre qué números estamos hablando, porque si nos suben el precio del carnet para luego hacerte un 20% de descuento, como entenderéis, es nada, volvemos a las mismas. Y luego respecto al carnet de socio que dicen que lo regalan, bueno, pienso que eso ha sido crear un titular totalmente, de hecho solo había que ver las noticias hoy y los medios de comunicación pericos en los que parece que se pone en mayúscula el español regalará no sé qué, pero luego cuando vas a mirar el no sé qué, resulta que realmente lo que te está regalando es una cosa que el año pasado nos metieron con calzador, que es un carnet artificial y que de hecho no te da derecho a nada prácticamente porque es para mantener el número, no te da acceso al estadio ni tiene las mismas ventajas que siendo abonado. Entonces, después de todo este rollo, yo creo que si el club de verdad quería ir al socio y a su sensibilidad y a que diga, oye, mira, vamos a estar con el club en primera, en segunda, donde haga falta, podría haber hecho una medida más atractiva o más directa, como han hecho Getafe y Leganés. Y no los quiero coger como referentes porque somos realidades diferentes, pero sí que el concepto de coger y decir al español, mira,
del precio total de carnet de socio y carnet de abonado, os vamos a hacer, yo qué sé, un 35% de descuento sobre el total, valga lo que valga el año que viene. Estemos en primera, estemos en segunda. Y ahí demostraría al español que sin miramiento de categoría, sin miramiento de precio, realmente lo que quiere es facilitar económicamente al socio que continúe a su lado. Pero ya cuando empezamos con fórmulas tan rebuscadas y tan con letra pequeña y tan mercadilleando, ¿sabes? Al final hay gente que no sabe qué hacer, se interpreta una cosa pero luego es otra. No sé, esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que se podría haber afinado más y que también se podría haber contado más con la opinión del socio y de los entes sociales más importantes que aglutinan a más personas en este caso. Exacto, además yo creo que también debemos mirar de dónde salen los 60 euros que te regalan, los famosos 60 euros que cuesta el carnet de socio, básicamente porque aparecen del dinero que no se te devuelve a no ser que seas parado del carnet de abonado. Y dicho lo cual, bueno, yo con lo que sí que, bueno, no coincido es que yo creo que nos deberían devolver más el dinero por los partidos vistos que por los que vamos a ver ahora. Y no sé, Ramo, por ejemplo, ¿tienes alguna opinión sobre estas medidas que ha propulsado la entidad? Sí, más o menos en la misma línea que vosotros. Que mucho te regalan el carnet de socio y mucho titular, pero todos los partidos que no has podido ver esta temporada no ves ese dinero, como tú dices, si no estás parado. También te intentan engañar con lo de las entradas gratis, porque todos sabemos que si nos quedamos en primera, esas entradas lo más probable es que sean menos contra los equipos que juegan Europa, menos contra los partidos de Copa, contra equipos no sé qué. Entonces no te lo ponen ahora por si bajas a segunda. Después también es una minoría, pero tampoco se han manifestado en cuanto a la gente que tiene el parking del Esplau. Es lo que pagan, no sé si son 300 euros cuánto pagan por tener la plaza de parking en el Esplau. De eso no se han pronunciado. Te van a devolver el 25% de lo que has pagado, ¿qué van a hacer? Entonces son muchas cosas que quedan cabos sueltos y solo lo han hecho para limpiar la imagen y quedar bien, yo creo. Y creo que es obvio, vaya. Sí, ¿No? por el chat vamos viendo que en la línea de lo comentado, por ejemplo, Eloy dice que estas medidas demuestran lo agarrada que es la directiva y que al club pues argumenta que los socios solo le suponen un 1%. Yo con esto que comentábamos tampoco, o sea, con esto no quiero decir que el club lo que tiene que hacer es regalar o aquí darnos el estadio ni los asientos de por vida ni cosas de estas. Simplemente yo creo que era una cuestión de esperar que se avance todo esto. Hay algunas veces que es mejor esperar a dar algo mal. Y yo creo que este, para mí, ha sido el caso. Yo hubiera esperado un poco más a ver cómo todo se iba gestando y ya está. Y luego a lo que respecto que decía el Ramo de la devolución de los partidos, se va a valorar la devolución de los partidos contra los que lo jugábamos, porque me parece que en casa teníamos un partido contra el Madrid, ese partido que es el más caro, también te lo va a devolver por lo que vale el partido o simplemente por un partido más, en general, ¿eh? O sea, por eso digo que esto es mejor pensarlo y sacarlo en su momento que sacarlo ya para buscar un titular. Y bueno, ya repasada la actualidad del club, vamos un poco con la actualidad del grupo, que parece que nos deparan novedades en el ámbito del material, ¿no es así, Cristian? Sí, bueno, como habréis podido ver en nuestras redes sociales, ayer publicamos una renovación de imagen en cuanto a nuestro Twitter de material, con una nueva imagen corporativa, por así decirlo. Y es que, bueno, ahora ya que vamos avanzando en fase de confinamiento, volvemos a la carga con material. Tenemos nuevo material que vamos a ir publicando en estos días, para el verano, para que podáis lucir vuestras prendas conforme podéis ir saliendo poco a poco, depende de donde seáis. Y nada, deciros que nos sigáis en nuestra cuenta de Twitter de materialpje91 y atentos a mañana, que mañana arrancamos con la primera publicación, con la primera sorpresa y seguro que os va a gustar. Así que nada, esperamos que estéis atentos y hasta la próxima. Exacto, atentos mañana a las redes sociales del grupo porque habrán novedades. Y ahora vamos allá con una de las secciones que más gusta, vamos allá con la sección Scopely. Continuamos con la sección Scopely.
en otra nueva entrega que de bien seguro seguirá enseñando historia de nuestro más que centenario club. ¿Cómo estamos, Scopelli? Hola, buenas tardes. Pues aquí con un jugador histórico preparado para que conozcáis un poco su paso por el Español. Bueno, pues adelante, manos a la obra y cuéntanos un poco a quién nos traes hoy. Pues hoy hablaremos de Branko Brnovic. Nacido el 8 de agosto de 1967 en Podgorica, Montenegro, fue un mediocentro de contención, sacrificio, desgaste y un excelente recuperador que llegó al Español en 1994. Se convirtió en una pieza clave en el esquema de juego del equipo, dirigido por José Antonio Camacho. Brnovic hizo una pareja ideal con Francisco y era el complemento perfecto en el medio del campo. Llegó procedente del Partizan de Belgrado y con su trabajo se ganó el cariño de la afición. Jugó en Sarriá y en Montjuïc y aunque su última temporada solo jugó pocos minutos, formó parte de la plantilla que se proclamó campeona de la Copa del 2000. Fue internacional con Yugoslavia en el Mundial del 98 y como perico defendió la blanquiazul de 1994 al 2000, jugando un total de 149 partidos y marcando 3 goles. Después de colgar las botas, ha seguido vinculado al fútbol y fue el seleccionador de Montenegro con el exdelantero Perico Savo Milosevic, que ejercía de ayudante. Y Branko Brnovic dijo una vez que el Español es el club de mi vida y para mí sería un orgullo poder entrenarlo algún día. Y hasta aquí el paso de Branko Brnovic por el Español y no sabemos si algún día lo tendremos como entrenador, como es su deseo. Antes de despedirte, me gustaría preguntarte si tú lo ves como entrenador, ya que hemos tenido bastantes jugadores que han dado el salto y algunos pues han causado buenas etapas en lo que es el club y otros pues no tan buenas. No sé cómo verías o si le ves un futuro a esta declaración que hizo. Bueno, yo viendo que esa es su voluntad y que como jugador era un ejemplo de trabajo y sacrificio, si como entrenador es igual, creo que puede ser un gran entrenador. Y bueno, si algún día acaba en el Español como es su deseo, pues espero que su carrera como entrenador en el Español sea como la que tuvo como jugador, que siempre fue un ejemplo. Veremos qué futuro le depara. Y, y hablando de esto, no sé, ¿sabes ahora mismo dónde está o qué está haciendo exactamente? Pues la última información que hay es que hasta el 2015 fue el entrenador de Montenegro. Ahora, no sé, igual está en su casa sentado en el sofá descansando, pero esto, hasta el 2015 fue el seleccionador de Montenegro. Pues muchísimas gracias por aportarnos siempre esta interesante información y esperamos verte pronto. Un abrazo. Vale, gracias, adeu. Y después de conocer la trayectoria de Brnovic, seguimos con el transcurso del programa y vamos allá con la entrevista. Since he's 12, he never given up. Remember the times with his dad in the pub, flying the flag for football club. Now it's been 10 years, he's still proud. On the terraces, still singing loud. Vacation is hot. Volvemos con las entrevistas a grupos, volvemos a las gradas y esta vez en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas. Hoy tendremos con nosotros a Samuel, miembro histórico de Ultra Naciente. Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien hallado. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por estar aquí. Antes de nada, de empezar con esta entrevista, te presento un poco a toda la gente que tenemos en el programa. Así que, si te parece, voy dando paso a todos los que tenemos. Primeramente tenemos a Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes, Sergio. También tenemos a Ramo. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También tendremos a Cristian.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. Y a Javi. Hola Samuel, buenas. Hola, Javi. Si te parece, empezamos un poco la entrevista. Explícanos un poco cómo se ha vivido en Las Palmas la pandemia que estamos sufriendo y cuéntanos qué peculiaridades han existido respecto al resto de ciudades. Bueno, el tema de la pandemia, pues imagino que más o menos igual que en todos sitios. Si bien es cierto que al ser un territorio insular nos ha afectado en menor medida, y es uno de los motivos por el que ya estemos disfrutando, entre comillas, de esta fase 2 de la desescalada. Pero bueno, sí se han vivido de episodios muy, muy negativos como en el resto del Estado, ¿no? Y en cuanto a eso y como grupo, pues no podíamos hacer otra cosa sino actuar localmente. No entendíamos que era lo más acertado. Y bueno, durante las primeras semanas de la pandemia, algunos compañeros pudieron hacer conciertos con algunos restaurantes, llevar comida a los sanitarios de nuestros hospitales. Varias decenas de miembros también se sumaron a la donación de sangre que solicitaba la Cruz Roja. Y bueno, ya finalmente como última acción, penúltima, para no decir última, fue una especie de crowdfunding que se promovió por redes sociales. Y bueno, no solo aportaron socios del grupo, sino también hubieron la aportación de algún jugador, personajes públicos, algún personaje relevante, artistas. La mayoría gente anónima, pero de dentro y también de fuera de las islas. Fuimos capaces de recaudar unos 6.000 euros que fueron destinados a las acciones de la Cruz Roja aquí en Las Palmas. Muy interesante estas actividades y la verdad que se agradece el compromiso con una ciudad que yo creo que al final es lo que nos hace peculiares y distintos quizá al resto de aficionados que no se involucran con la ciudad en la cual están inmersos. Sí, bueno, es como te comentaba que en estos tiempos era lo que tocaba, ¿no? Entendimos que actuar, que la acción local, en este caso, pues era lo más beneficioso y bueno, así nos pusimos en marcha con estas diversas acciones que hemos llevado a cabo. Esta penúltima que te comentaba y bueno, para nunca se sabe si hay que seguir arrimando el hombro y bueno, para lo que haga falta siempre han podido contar con Ultranaciente en ese aspecto y la sociedad Gran Canaria en general va a seguir contando con ellos siempre. Esos grandes gestos se vieron reflejados el verano pasado, donde hubo un trágico suceso en la isla de Gran Canaria y es porque se incendió gran parte de la isla y vosotros colaborasteis en vuestra medida. ¿Cómo os tocó vivir esa situación? Bueno, pues como Gran Canarios, pues una situación dantesca. Vivimos prácticamente de esos bosques que también adornan la isla, que son la esencia del turismo que viene en gran parte a disfrutar de nuestra isla. Y aparte de eso, pues el evidente atentado ecológico que estaba sucediendo. También las más de 10.000 personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas y tuvieron que ser atendidas en otros centros y bueno, la incertidumbre de no saber qué pasa con tu propia casa, con tus animales, con tus tierras. Fueron también unas semanas que duró el incendio bastante complicadas y bueno, también se intentó arrimar el hombro en ese aspecto con recogida de alimentos para la gente que más podía necesitarlo y bueno, a nivel local y a nivel particular pues cada uno hizo lo que consideró que podía ser beneficioso para la sociedad en ese momento. Afortunadamente, pues eso pasó. Nuestros montes tienen una capacidad increíble de regenerarse. Yo mismo he tenido la oportunidad estos días atrás de estar en Tamadaba, uno de los focos principales del incendio. Y bueno, es una maravilla cómo
como es capaz la vegetación de regenerarse en poco tiempo, ya está reverdeciendo y bueno, afortunadamente fue un episodio pasado que bueno, queremos olvidar e intentamos también las brigadas forestales y por parte del Cabildo de Gran Canaria instarlos a que de alguna manera pues limpien más el campo y bueno, se hagan cortafuegos, que doy fe que se está haciendo y se está trabajando en ese aspecto para intentar evitar en la medida de lo posible pues otro gran incendio forestal como el que sufrimos. Pues sí, la verdad es que nos alegramos de que poco a poco la isla vaya saliendo de aquel mal trago. Y bueno, ahora ya, Samuel, para centrarnos un poco en el objetivo de la entrevista, que es conocer un poco más al grupo Ultranaciente, me gustaría empezar preguntándote cómo surge el grupo, cómo surge Ultranaciente y por qué su nombre. Bueno, en la historia del grupo en sí, primeramente por el nombre, el porqué de Ultranaciente, pues lo de Ultra es evidente. Nacemos a mediados de los 80 con esas referencias de grupos que nacen a principios de los 80, con el espejo de los grupos italianos y británicos esencialmente, y bueno, naciente por la grada que ocupamos, el antiguo estadio insular. Una de las gradas era naciente, se llamaba así por ser el sitio por donde sale el sol. Y bueno, fue era la grada más popular históricamente, entonces se decidió instaurarse allí por la popularidad principalmente de la grada, ¿no? El denominador común por aquel entonces era que el grupo que salía debía estar marcado por alguna tendencia, ¿no? Y bueno, en ese aspecto queríamos desmarcarnos un poco de la excesiva politización de las gradas. Y bueno, si bien es cierto que a nivel individual cada uno tiene sus filias y fobias, procuramos que a nivel de grupo no exista ninguna vinculación. Intentamos siempre evitar cualquier sutileza en tipografías o simbología que puedan asociarnos de un lado y de otro. Y la única pasión común en la naciente es la Unión Deportiva Las Palmas. Esa fue la principal, es el principal condicionante para que cada miembro que se suma a Ultranaciente pues pueda estar con nosotros, ¿no? Aquí lo que prima es ser amarillo, pensar en amarillo cada minuto y nada más. Eso es principalmente como surgió, ¿no? La estética de aquel entonces, pues algún skin, mucho puncarra, pues lo que se llevaba en esos años 80. Pero bueno, en principio todos los que conformamos la grada es eso, compartir el amor por este escudo y una particular forma de animar y sentir el fútbol, ¿no? Que es lo que queremos, que esta filosofía es la que rige en nuestro entorno. Y hablando de vuestro nombre y extrapolándolo un poco a toda la trayectoria de Ultranaciente hasta nuestros días, ¿habéis tenido algún tipo de problemática a lo largo de la historia y más concretamente en este tramo final a partir de los 2000 con la terminología ultra, ya que vuestro nombre al incluir esta palabra quizás os ha podido traer algún tipo de problemas con entrar pancartas o cierto material a algún estadio? Hombre, sí, te negarías, negar lo evidente es imposible, ¿no? Sobre todo a raíz de la famosa ley del deporte, pues todo está más controlado, todo está muy, muy medido. El mundo del fútbol ha cambiado desde los años 80 hasta hoy, ¿no? Los que ya llevamos algunos años ahí, pues anhelamos aquellos tiempos de nitrato y bengaleo, con poco control policial y mucha locura, ¿no? Fue una fortuna vivirlo, pero es evidente que ya los años no son los que eran. Y bueno, se ha tenido problemas los que suelen tener todos los grupos, afectos de certificación de ignífugos y toda esta historia que para Tifar es imprescindible ahora. Mucho control policial, en fin. Se ha tenido problemas en ese aspecto, pero bueno, se ha intentado siempre
dentro de la ley, intentar buscarnos la vida para conseguir seguir tifando, seguir animando, seguir viajando y bueno, en ese aspecto sí hemos tenido los mismos problemas que más o menos suelen tener el resto de grupos. En cuanto a algún episodio así concreto que pueda recordar y mencionarte, fue en el año 2000, creo recordar, cuando Esteban Ibarra, el director del movimiento contra la intolerancia, en su informe Raxen, sacó en aquel año, pues, o incluía en aquel año a Ultranaciente como grupo esencialmente peligroso, violento, racista y xenófobo. Eso sí fue un episodio que a lo mejor pudo haber cambiado la historia, pero curiosamente no. Tuvimos que intervenir en infinidad de programas en aquella época, repasando nuestra historia como grupo, e incluso invitando públicamente al señor Ibarra a que demostrara con ellos en qué se basaba para argumentar aquello. Pero bueno, dado que no existía ningún episodio que pudiera sostener aquella afirmación, nosotros, el partido siguiente, sacamos una pancarta lema en nuestra grada que decía: Unión Deportiva Las Palmas, nuestro único delito es quererte. En aquel momento, y sorprendentemente, tuvimos el reconocimiento público no solo de jugadores, de la presidencia, de toda la opinión pública, sino que las más de 20.000 personas que llenaban aquel día el Estadio Insular coreaban en pie aplaudiendo el nombre del grupo, y es uno de los momentos en que más recordados tenemos nosotros, más bonitos, y bueno, el reconocimiento de nuestra gente en aquel momento pues sí supuso un espaldarazo a que nuestra labor como grupo de animación había sido lo que nosotros considerábamos y pensábamos que había sido, y no lo que algunos querían tallarnos, ¿no? Y si algo os caracteriza como grupo es sobre todo ser un grupo insular. ¿Qué diferencias crees que os hace, digamos, peculiares al resto de grupos que pueden existir en el resto del país? Bueno, el hecho de vivir en una isla se complica sobre todo para el tema de desplazamientos. Evidentemente, para cualquier desplazamiento peninsular en primera, segunda división, esencialmente es el avión. Es fundamental salir de aquí en avión. Y bueno, el principal problema de poder desplazar un número grande de gente a algún partido de la península, que también se ha hecho, pero cada vez menos, la culpa la tienen pues esencialmente el no saber a cuándo vas a jugar un partido de fútbol, a qué hora. Ya sabemos que la liga en ese aspecto pues no nos tienen demasiada consideración. No podemos saber con una semana de antelación cuándo va a ser un partido. Es imposible así organizar un viaje. Cuando lo sabes, resulta que te toca un viernes, y de los 150 que íbamos a ir se cae la mitad porque tienen que trabajar, y los que tienen la suerte de pedir 2 días para viajar, pues ya estás debiéndole favores al curro, ¿no? Es decir, es una historia bastante complicada el poder desplazar un grupo numeroso a la península por esas cuestiones que te digo esencialmente. Pero bueno, así y todo, sí suelen haber desplazamientos durante el año, pues entre 5, 10, 15, de grupos entre 5, 10, 15 personas que colocan su pancarta y asisten y van a ver al equipo en campo contrario. Otra cosa distinta son los derbis, que bueno, podemos, aquí sí da para incluso algún programa entero, ¿verdad? Pero bueno, en el derbi, como tenemos más posibilidad de conectar por barco, las conexiones son relativamente rápidas y hay bastante conectividad, pues eso sí nos permite aglutinar en ocasiones 2.000, 3.000 personas en Tenerife, y ahí, bueno, ahí sí se da muchísimo más color. Y en épocas
oscuras, cuando hemos estado en Segunda B, que también coincidimos con muchos equipos canarios en ese grupo, pues lo mismo, campo al que teníamos que visitar, pues podía hacerse con un grandísimo número, casi a veces llenando con aficionados amarillos un campo contrario. Pero los viajes a la península tienen ese hándicap que te digo. Aparte del avión, la poca colaboración por parte de la liga o la poca previsión, no sabemos cómo llamarlo, para poner los partidos, para fijar las fechas de los partidos, y así entenderás que teniendo el condicionante de vivir en una isla y obligatoriedad de coger un avión es imposible. Nos contabas un poco pues estas peculiaridades por las que te preguntaba sobre el tema de desplazamientos en avión, en barco. Es cierto que para hablar del derbi canario ya le dedicaremos un programa, porque la verdad que es un tema no complejo, pero sí que puede aglutinar mucho tiempo y en este pues quizás se nos quedaría corto. Pero hablabas de viajes y ¿hay alguno en especial, digamos, al que le guardes un especial recuerdo o del que nunca te olvides a la hora de recordar tiempos de antaño? Bueno, han habido muchos, ¿no? Hablando de derbi, precisamente, uno de los más recordados fue el primer derbi en primera división, el primer derbi canario en primera división, del que solo se han disputado 4, porque bueno, el Tenerife ha tenido menos oportunidad de estar en primera que nosotros, y ha sido más complicado coincidir. Pero en aquel primer derbi disputado en Tenerife y con victoria amarilla, es uno de los momentos más bonitos, ¿no? El poder tener la oportunidad de vivir el primer derbi canario en primera división y además en campo contrario y con victoria, fue uno de los momentos más dulces como grupo, sí. Y hablando y repasando un poco la historia de vuestro paso por las graderías, cambiasteis de estadio del Insular al estadio de Gran Canaria. Nosotros en ello somos especialistas, llevamos 3 estadios ya. Sí, Cuéntanos esos cambios, ¿cómo los vivisteis a nivel de grupo? Bueno, y además los miramos desde aquí con cierta envidia, porque hay que reconocer que después de lo que sufrimos nosotros con el cambio obligado, voy a subrayarlo, de estadio, ver un Corneprat con 40.000 localidades completamente techado y por menos de la mitad de lo que costó hacer el estadio nuestro, es una absoluta envidia. Ese cambio de estadio, el golpe de estadio, como le llaman algunos, sucedió, digo obligado porque después de la conversión en sociedad anónima, los cambios de presidencia y el interés por estar en la presidencia ha sido mucho, ¿no? Y bueno, en un momento, algunas personas propiciaron que en un momento determinado accedieran a la presidencia gente que favorecieron una firma de convenio de cambio de estadio, cediendo el estadio Insular, que era propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas, y el terreno pues a las corporaciones locales. Fue una época convulsa, y bueno, finalmente pasamos de un estadio propio, coqueto, en medio de la ciudad, con posibilidad de ampliación, según aseguraban informes técnicos y proyectos arquitectónicos de entonces, a un estadio multiusos con pistas de atletismo y una obra inacabada aún hoy, y además como inquilinos, pagando cerca de $500,000 de euros anuales a las corporaciones locales. En ese aspecto, pues imagínate cómo podríamos sentirnos. Luego estaba la ilusión de cambiar a un nuevo estadio, y eso bueno, no nos lo quitó nadie, y además no había otra posibilidad. El nuevo estadio se mantuvo en orientación, de tal forma que la grada naciente sigue siendo por donde sale el sol, y de alguna manera pues las gradas siguen siendo la misma, pero con muchas salvedades.
La grada naciente original era una grada recta y aunque se dividía en 3 sectores, tenía un buen ángulo regular, no tenía mucha variación. Las posibilidades para tifar eran bastante buenas. La actual, como vemos en las imágenes, es un poquito más curva, es una grada mucho más pequeña. No sigue una línea recta, es curva, con lo que, bueno, tiene algunas cosas positivas, pero se pierde mucho, ¿no? Es más, el estadio se convirtió más en un teatro. Los laterales pasaron a ser mucho más grandes, con lo que la gente que estaba inicialmente en naciente, pues emigró a gradas más cómodas, ¿no? para ver el espectáculo. Eso ha reducido bastante lo que era el bullicio de la naciente original. Y bueno, se echa mucho de menos. Tenía una idiosincrasia propia, era mucho más grande, tenía 5.000 plazas. Esta es muchísimo más pequeña, aunque hemos logrado hacernos con 3 sectores más o menos que ocupan unos 500, 600 plazas. Pero bueno, la otra era más, fue la más popular, la más barata, siempre era la más participativa. Y bueno, y luego esa accesibilidad propiciaba un poco que allí se encontrara pues la flor y nata, ¿no? Lo mejor de cada casa a veces. Y bueno, que por cierto, para el que no lo sepa, de nuestros oyentes, del viejo estadio han respetado un parque, ¿no? Han hecho un parque allí y han dejado una gradería. Sí, se reconvirtió en parque urbano, respetando lo que era la fachada de la grada de tribuna por su peculiaridad arquitectónica, y la grada que estaba enfrente de la grada naciente, la conocida como grada curva, que era la más grande del estadio insular, y bueno, el otro fondo del estadio insular. Se ha respetado, se ha reconvertido en parque urbano y bueno, de alguna manera el espíritu del estadio insular sigue vivo. Pero bueno, se mira con mucho anhelo porque como te digo, comparar naciente original, lo que era la naciente del estadio insular y lo que es la naciente actual, pues deja mucho que desear, ¿no? Aunque bueno, para eso estamos nosotros, para intentar seguir manteniendo el color de antaño y bueno, intentar que vengan tiempos mejores, que vaya sumando un poquito más en número la grada y sobre todo en participación, aunque hay que reconocer que también en algunos momentos, en ciertos momentos actuales, la naciente pues responde a cánticos y palmeos cuando se solicita, ¿no? No así el resto del estadio, que te digo, se ha convertido más en teatro que en campo de fútbol, que era lo que era el estadio insular. Y siguiendo la misma línea como hacía mi compañero Sergio, de revisar la historia, hemos visto que habéis hecho muchos tifos y muy variados todos. Es una característica de vuestro grupo y me gustaría saber cómo la lleváis a cabo. Bueno, primeramente hay que alabar el trabajo de los pibes, ¿no? De los chicos tifo, que continuamente piensan cada minuto en amarillo, sacando tiempo en detrimento de su familia, dedicándose a currar para seguir poniendo color a la grada, pensando en qué tifo sacar en qué partido, tirando medidas en la grada, viendo cómo aprovechar material, en fin, proyectando, pintando en el suelo. ¿Qué les voy a contar? Es complicado, pero no por los kilómetros o dificultades que podamos encontrarnos para hacerlo, sino porque, te digo, a veces la nula colaboración, los horarios que dispone la liga para la disputa de los partidos, o jugar un viernes o un lunes, pues condiciona mucho eso, ¿no? Pero aún así, te digo, es de reconocer la increíble labor que hacen los
los pibes, y bueno, desde aquí pues felicitarlos por el curro que continuamente hacen, ¿no? No solo en casa y en los partidos de fuera incluso, sino en el caso particular de los derbis, que es increíble, no solo en los partidos de casa, sino incluso fuera, a veces poniendo en marcha el servicio de inteligencia por si cuadra un buen contratifo, como ha pasado ya en varias ocasiones. Sí, y es la verdad que dar colorido a las gradas dice mucho de un grupo y sus tifos. Y hablando de grupos, ¿cómo ves actualmente el movimiento de las gradas? Pues, hombre, a veces visto desde las islas es complicado. A lo mejor nuestra manera de ser o nuestra idiosincrasia nos hace ver las cosas de forma distinta, pero bueno, si hay algo que alabar de los grupos a nivel estatal es pues la mentalidad que siguen teniendo a pesar de todas las dificultades que cada vez vamos teniendo, cada vez más. Y bueno, seguir manteniendo esta filosofía de asistir, de animar y de viajar con tu grupo en estos tiempos es muy, muy complicado. Y mantener esa filosofía, sea cual sea la ideología del grupo, sea cual sea la rama hacia donde vaya, siempre es de reconocer y de honrar. Así que para todos los grupos, independientemente de la ideología que pregonen o de los apolíticos, todo el que al fin y al cabo viva los colores a la manera que nosotros particularmente también lo vemos, pues honor para ellos. Ojalá el movimiento siga caminando mucho, mucho tiempo. Habrá que reconvertirse, pero bueno, en la salud, si me preguntas por la salud, pues la veo bien, ¿no? Sí, y hablando de la actualidad de los grupos, ¿cómo es el tuyo, ultranaciente? Pues ahora mismo, si me preguntas a nivel de grupo en cuanto a trabajo, en cuanto a implicación, pues más fuertes que nunca. No te puedo decir otra cosa. El relevo generacional, como ha sucedido también en la juvenil y en muchos otros grupos, pues ha sido irremediable. Ya han sido varias las generaciones que han pasado por Ultranaciente en estos 35 años de historia. Seguimos manteniendo la misma filosofía. Los pibes de hoy en día están muy, muy implicados en la vida del grupo, en cómo nos organizamos, en cómo hacemos las cosas, en el respeto, sobre todo, que hay que tener a nuestra visión de ver el fútbol y sobre todo de cómo movernos en la grada. Y bueno, en ese aspecto pues debo reconocer que gozamos de muy, muy buena salud. Ahora, otra cosa es qué relación podamos tener con el club, que a lo mejor durante muchos años pues ha ido mejorando o empeorando. Desde el año pasado sí hay un poco más de línea dura con respecto a la presidencia. Nuestra relación es mucho más crítica, no tiene ya nada que ver con los resultados ni con el juego, ¿no? Sino con la gestión o con las formas con las que la presidencia rige el club. Y bueno, en ese aspecto sí estamos en una postura un poco más crítica en ese aspecto. Es una guerra como muchas otras, pero bueno, en cuanto a eso también la implicación de los compañeros y socios del grupo también ha sido exquisita. No podemos entender que alguien que sí ha sido el artífice de terminar con la concursal que veníamos arrastrando y ha sido capaz, con buena gestión y años de austeridad, volcar las cuentas del club hasta el superávit, construir una ciudad deportiva que llevábamos demandando muchos años, pero no tiene nada que ver con eso. Es más
que él cree que su masa accionarial le da sí es cierto que le da la condición del primer accionista, pero no dueño del club. Y eso es lo que nosotros criticamos, lo que la mayoría de la afición amarilla critica y lo que lamentablemente ha condicionado que las gradas del Estadio de Gran Canaria no se vean tan llenas como nosotros quisiéramos. Ya se ha visto que habéis luchado contra el presidente o la presidencia y actualmente en el grupo, ¿qué amistades tenéis? Bueno, amistades a nivel particular, a nivel grupo, ciertamente hemos tenido relación con gente del colectivo en Zaragoza, con gente en Leganés, pero la mayoría de las amistades son a nivel particular. Nosotros, nuestra manera de ver el fútbol, a lo mejor no casa con la mayoría de grupos o con una buena parte de grupos, pero es nuestra filosofía de ver el fútbol. Seguimos una línea política desde hace muchísimos años y bueno, no por ello hemos dejado de estar en campos donde hay grupos absolutamente politizados o cualquier historia, ¿no? Nosotros hemos seguido nuestra línea históricamente y bueno, así vamos a seguir. Pues sí, Samuel, la verdad es que se nota los grupos de cariz político que hoy en día es una supervivencia poder mantenerse en el panorama y de verdad que es de agradecer que varios grupos como en tu caso es Ultra Naciente sigas con la misma línea. Y ya para dar unas últimas preguntas a esta entrevista, me gustaría preguntarte qué opinas de que el fútbol se vaya a reanudar sin aficionados, como ya se ha planteado en la actualidad. Bueno, se corta un poco, te entendí que me parece la vuelta del fútbol, bueno, en estas condiciones entenderás que nosotros no podemos estar para nada de acuerdo, ¿no? Ahora mismo pasa a una segunda línea totalmente. Lo importante es la salud de las personas, sobre todo de los más vulnerables, y creemos que esa premura que promulga la Liga en la vuelta a la competición supone un insulto a las miles de muertes, al trabajo de los sanitarios y de toda la primera línea en estos últimos meses atrás, y sobre todo al sacrificio de la ciudadanía, ¿no? Hay un dicho popular que dice que por dinero baila el perro, y probablemente en esa tesitura vemos que se demuestra lamentablemente una vez más que el dinero manda y las televisiones exigen cumplimiento o devolución. Y finalmente quien se debe al dinero debe agachar la cabeza. Sí. Nosotros hemos expuesto ya públicamente muchas veces que nos oponemos a esta forma de entender el fútbol moderno, donde a lo mejor prioriza y manda más que un señor tenga la comodidad de encender la tele, viva en China o México y pueda ver un Unión Deportiva Las Palmas español, antes de que un aficionado del Español o de la Unión Deportiva Las Palmas pueda organizar un viaje para ver a su equipo. Totalmente. Porque, repito, a lo mejor hasta hace una semana antes no sabes cuándo es, ni a qué hora se disputa, ni cómo organizarse. Y eso se hace imposible. Y te digo, cuando lo sabes te toca viajar un viernes o un lunes. Y bueno, así no se puede. Pues sí, la verdad es que como bien sabes, ambos grupos compartimos la misma mentalidad y criterio y de hecho hace una semana salió un comunicado conjunto que varios grupos de aquí de España sacamos y vosotros también estabais incluidos, ya que, como no podemos estar impasivos ante esta atrocidad que aprovechando parece ser una pandemia está sirviendo para volver a llenar los bolsillos de ciertas personas. Pues sí. Pero bueno, ya para cerrar, ya que, bueno, como ves, hemos estado un buen rato hablando y es de agradecer la sinceridad y sobre todo explicar abiertamente y de cara a la gente que nos pueda conocer las entrañas de vuestro grupo. ¿Qué opinión te merece la juvenil? ¿Cómo nos veis desde la distancia? Bueno, lo que comentábamos hasta hace un momento,
si son pocos los grupos de tendencia apolítica dentro del panorama estatal, pues es de agradecer que hayan grupos también como la juvenil, que bueno, es complicadísimo, sobre todo también, bueno, dentro de una ciudad como Barcelona, mantener un grupo sin que hayan fisuras de ese tipo. Todos sabemos de lo que hablamos. A veces es complicado y en ese aspecto también, pues, el hecho de que sean los propios compañeros quien eviten que ciertos grupúsculos puedan tener protagonismo, es de agradecer, ¿no? Que toda la gente vaya con la misma mentalidad de grupo. Y bueno, en ese aspecto, pues la juvenil es también un referente dentro de ese panorama político y bueno, chapó por ustedes. Y ya por último cerramos esta entrevista. Agradecerte, Samuel, la predisposición y esperamos que un equipo histórico y un grupo histórico como el vuestro nos podamos ver pronto en Primera División, aunque bueno, también decir que el Español y nosotros estamos haciendo un buen trabajo deportivo para vernos el año que viene. No sé si en Primera o en Segunda División, bueno, pero ahí estamos. Ahí estamos nosotros también, ¿eh? No creas que terminar esta temporada va a ser fácil en lo deportivo. Así que esperemos también salvar la categoría y bueno, y esperemos retornar a Primera y vernos pronto, sí. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Si me permite, me gustaría terminar con... Tenía por aquí, cuando me comentaban los compañeros, bueno, de la entrevista con la juvenil, irremediablemente no puedo evitar acordarme de esos futbolistas históricos que, bueno, de alguna manera le han dado esa idiosincrasia de fútbol canario a nuestro equipo y que somos lo que somos porque fuimos lo que éramos. Y en ese aspecto, y casando español y futbolista canario, me gustaría e invito también a los aficionados pericos a recordar la historia de los gran canarios Rafael Oramas, José Padrón Martín, alias El Sueco, y Rafael González, un marinista defensa, que estuvo en el Español en la década de los 20 y que tuvo el privilegio de disputar con el conjunto españolista la primera liga que nació en el 28-29. Rafael Oramas marcó para el Real Club Deportivo Español en la jornada inaugural los 2 primeros goles de vuestro club, de su club. Y bueno, desde aquí un recuerdo para esos gran canarios que marcaron época también en el Real Club Deportivo Español: José Padrón Martín, El Sueco, Rafael Oramas, victoristas y marinistas, grandes equipos que se fusionaron para dar vida a nuestra Unión Deportiva Las Palmas y que bueno, aquí seguimos después de 70 años de historia. Y bueno, esperemos que sirva también de recuerdo para no olvidar lo que fuimos y que el fútbol de cantera nos ha dado los mejores momentos. Un abrazo, compañeros. La verdad es que en la jaula perica un canario se ha sentido como en casa y lo dicho, esperemos retornar a Primera en poco tiempo y vernos pronto. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esto que comentabas. Creo que no hay mejor manera de acabar esta entrevista. Agradecerte pues este rato que has echado con nosotros y un fuerte abrazo. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Y tras esta interesante entrevista, vamos ya con la parte final del programa. Vamos con otra dosis de la sección ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Vamos ya a la parte final del programa y lo hacemos de la mano de Paul, el hombre director de la sección ¿Qué pasará? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, explícanos un poco qué nos traes hoy en esta sección tan interesante y qué tanta repercusión está teniendo en nuestras redes sociales. Bueno, como bien has dicho, seguimos con el programa, ahí con la sección ¿Qué pasará?
Y bueno, donde tenéis que acertar el desenlace de los vídeos que os mostramos. Y primero de todo, vamos a desvelar la resolución del vídeo que os presentamos en el programa anterior. Así que, Ramo, adelante. La respuesta correcta es la C, ya que, como hemos visto, el jugador se disponía a tirar la falta, pero manda el balón prácticamente fuera del estadio y la verdad que ahí no demuestra un olfato de puntería muy desarrollado, para ser sincero. Y siguiendo la misma línea, cabe decir que en las encuestas de Twitter e Instagram, la mayoría ha votado la opción A, que no era la correcta. Pero bueno. Y contadnos por el chat cuántos habéis acertado. Os leemos. Y ahora ya, para cerrar el programa de hoy, vamos con el nuevo vídeo que os traemos para resolver, donde se nos presenta una jugada individual de un jugador de la Juventus. Y sin más dilación, vamos al lío. Así que, Ramo, adelante. Como ya habéis observado en vuestras pantallas, las posibles respuestas son las siguientes. A, asistencia y gol. B, paradón del portero. C, se tropieza y cae. Recordad que en el próximo programa resolveremos el desenlace, por lo tanto os pedimos que la opción que creáis que es la correcta nos la digáis en las encuestas que subiremos a nuestras redes sociales. Y hasta aquí el que pasará de hoy. Os deseamos muy buena suerte y a ver cuántos acertáis. Esperemos que muchos. Muchas gracias, Paul, por esta sección tan entretenida que traes siempre al final del programa. Y avanzamos. Recordaros que el programa quedará subido en nuestro canal de YouTube y blog para los que no nos hayáis podido escuchar. Además, decir también que en la descripción de los programas subidos encontraréis el contenido de los mismos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Vamos ya a la parte final del programa y lo hacemos de la mano de Paul, el hombre director de la sección ¿Qué pasará? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, explícanos un poco qué nos traes hoy en esta sección tan interesante y qué tanta repercusión está teniendo en nuestras redes sociales. Bueno, como bien has dicho, seguimos con el programa, ahí con la sección que pasará. Y bueno, donde tenéis que acertar el desenlace de los vídeos que os mostramos. Y primero de todo, vamos a desvelar la resolución del vídeo que os presentamos en el programa anterior. Así que, Ramo, adelante. La respuesta correcta es la C, ya que, como hemos visto, el jugador se disponía a tirar la falta, pero manda el balón prácticamente fuera del estadio y la verdad que ahí no demuestra un olfato de puntería muy desarrollado, para ser sincero. Y siguiendo la misma línea, cabe decir que en las encuestas de Twitter e Instagram, la mayoría ha votado la opción A, que no era la correcta. Pero bueno. Y contadnos por el chat cuántos habéis acertado. Os leemos. Y ahora ya, para cerrar el programa de hoy, vamos con el nuevo vídeo que os traemos para resolver, donde se nos presenta una jugada individual de un jugador de la Juventus. Y sin más dilación, vamos al lío. Así que, Ramo, adelante. Como ya habéis observado en vuestras pantallas, las posibles respuestas son las siguientes. A, asistencia y gol. B, paradón del portero. C, se tropieza y cae. Recordad que en el próximo programa resolveremos el desenlace, por lo tanto os pedimos que la opción que creáis que es la correcta nos la digáis en las encuestas que subiremos a nuestras redes sociales. Y hasta aquí el que pasará de hoy.
Os deseamos muy buena suerte y a ver cuántos acertáis. Esperemos que muchos. Muchas gracias, Paul, por esta sección tan entretenida que traes siempre al final del programa. Y avanzamos. Recordaros que el programa quedará subido en nuestro canal de YouTube y blog para los que no nos hayáis podido escuchar. Además, decir también que en la descripción de los programas subidos encontraréis el contenido de los mismos. Y bueno, en esta despedida del programa, agradecer a todos los colaboradores que habéis estado hoy aquí. Así que muchas gracias, Cristian. Un placer, como siempre. La verdad es que una vez más el programa ha sido y es muy entretenido. Y nada, os recordamos que estéis atentos a las redes sociales mañana, sobre todo a las redes sociales del material, porque van a haber novedades. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Reiterar a todas las personas que nos estáis escuchando que estéis atentos a las redes sociales del grupo mañana. Despedir también a Sergio, que lo hemos tenido hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Quería enviar un par de saludos, uno muy grande a Sección Albacete y otro a Uri Osborne y Camachito. Desde aquí un fuerte abrazo. Un abrazo para ellos, que seguro que nos están escuchando. Saludar también a Ramón. Muchas gracias por estar aquí. Nada, como siempre, un placer estar en las máquinas y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y también, ya por último, saludar a Javi y agradecerle la lectura de los comentarios que ha hecho hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarme participar hoy un día más y nos vemos en el siguiente programa. Exacto, así será. Cerramos este gran programa, cerramos un programa en el que hemos hablado de la actualidad del club, hablamos también de la actualidad del grupo, contactamos con la gente de Las Palmas y tanto Scopelli como Paul nos trajeron unas secciones cargadas de novedades que seguro que gustan. Muchas gracias a todos por la atención y hasta la próxima. Que el futuro ya está aquí.